gracias. Gracias a todos por su presencia. Y quería hablar un poco sobre la historia de este proyecto, la publicación. Hay un libro que va con el ciclo de cine. Hay unos ejemplares allá afuera en la mesa. Y hablar en términos más generales sobre las investigaciones sobre la historia del cine experimental en América Latina. Y tenemos con nosotros 5 de los autores, curadores involucrados en la publicación, y cada quien va a hablar un poco sobre su investigación, lo que descubrieron durante el proceso. Y para empezar, pues me parece importante decir que antes de la publicación de Istmo, la verdad es que no había ningún libro que pretende dar panorama general sobre la historia del cine experimental en América Latina. Hay varios libros que hablan de cine experimental en países específicos. Claro, hay muchos libros sobre cine experimental en que casi nunca aparece ningún latinoamericano. Y hay libros más específicos, estudios sobre cine experimental cine experimental en Super 8 durante los años 70 en México, o cine experimental en los 70 en Super 8 en Brasil, cosas así. Pero parte del proyecto era juntar los autores de libros de este tipo y proyectos curatoriales, incluso algunos de los curadores de proyectos anteriores, como Visionarios y lo de cine contracorriente, juntar los protagonistas de los esfuerzos anteriores para estudiar este tipo de cine a nivel nacional. Y gracias al apoyo de Pacific Standard Time tuvimos la oportunidad de juntarnos un par de veces. Primero para hacer un intercambio en que cada quien presentó sus investigaciones anteriores, lo que han estudiado a través de archivos, otra vez casi siempre a nivel nacional, y proponer algo nuevo para la publicación y para el ciclo de cine que empezó anoche, proponer un estudio, una investigación que implica casi siempre viajar a diferentes países y investigar en diferentes archivos, ¿no? Y luego, un año después, estoy hablando de 2015, juntar otra vez el mismo grupo y presentar los resultados de sus investigaciones, intercambiar una versión inicial de sus ensayos, intercambiar ideas y seguir desarrollando la publicación y la investigación. Y creo que esa cuestión de lo nacional y lo internacional también tiene relevancia más allá de los estudios, ¿no? Los antecedentes del proyecto, porque vemos algunos momentos en que sí hay diálogos importantes entre realizadores de cine experimental de diferentes países, y luego hay momentos en que hay isolación, de desconocimiento, falta de intercambio a pesar de todo. Entonces, una parte que me llamó la atención es esta distinción entre momentos de intercambio, de diálogos internacionales, y otros momentos en que la conversación se vuelve muy local o muy simplemente funciona al nivel nacional por diferentes razones, ¿no? Y otra cosa que podemos decir en términos muy generales es que hasta en gran parte estamos hablando de películas perdidas o películas olvidadas, películas que se quedan allí en el closet del hijo o de la hija del realizador o la realizadora, pero muchas veces los archivos importantes, los archivos nacionales, no se enfocan tanto en la producción, las producciones que salen del margen, de producciones independientes, de producciones más experimentales, y
la historia del cine nacional se vuelve historia de producción de largometrajes importantes en 35, y cuando estamos hablando de películas de otro tipo, pues en muchos casos se pierden, como el caso de las películas de Emilio Amero, ¿no? Que tienen algo que ver con la investigación de Anthony, que ahorita va a hablar con ustedes. Él estaba en los años 30 haciendo películas sin cámara, ¿no? Las películas, quién sabe dónde están, si existen todavía. Lo que tenemos son descripciones, ¿no? Una reseña escrita por el pintor, grabador guatemalteco Carlos Mérida, el que habla de que fue al taller estudio de Amero, que Amero presentó unas películas en que los personajes son clavos y tornillos que brincan en la pantalla, y que hizo un tipo de lo que llamamos radiogramas, ¿no? Poniendo objetos directamente en la película en el cuarto oscuro sin cámara, ¿no? Y otro punto que también creo que vale la pena mencionar es que en muchos casos estamos hablando de cine hecho por artistas que no son cineastas. Hay muchos ejemplos en que son performanceros o fotógrafos, pintores, arquitectos, gente que vienen de otros medios, que en algún momento específico tuvieron acceso a los medios de producción, hicieron una película o unas películas, pero básicamente Amero no es conocido como cineasta, sino por sus grabados, sus murales. Incluso en Nueva York hay murales de Amero, o su trabajo en otros medios. Pero y creo que eso también contribuye a las posibilidades en que las películas se pierden, ¿no? Que no entra la Cineteca Nacional después de su muerte a revisar su archivo, sino otra institución que no está sin conocimiento del cine, ¿no? Entonces, parte del proyecto era hacer una serie de investigaciones a través de las búsquedas en archivos, en colecciones particulares, de historias de cine que no entraron dentro de la historia de cine experimental, y muchas veces tampoco no aparecen como parte de la historia de cine nacional, de cine latinoamericano, porque son producciones que salen de productores independientes, no de cine comercial. Y pensar en diferentes comparaciones entre la versión de esta historia en diferentes partes de América Latina, ¿no? Que en muchos casos son historias muy aisladas, grupos muy aislados en diferentes países con poco contacto entre ellos. Aprovechar la oportunidad de poner aquellas historias una al lado de la otra y hacer la comparación, cuáles puntos en común comparten, ¿no? Y luego un gran debate dentro del contexto del proyecto Pacific Standard Time, que empezó como proyecto revisando la historia de arte en América Latina, y luego había un grupo de activistas y artistas chicanos que dijeron, pues, ¿y nosotros qué? Estamos como artistas radicados en los Estados Unidos, nunca entramos como parte de la historia de arte nacional, pero tampoco dentro del contexto de arte latinoamericano, ¿no? Entonces el LA también implica una comparación entre una versión chicana o latinos basados en los Estados Unidos y la versión latinoamericana. ¿Cuáles son los puntos en común? ¿Cuáles son los puntos de encuentro? Y cuándo se pierde el contacto. Y creo que aquí vale la pena mencionar que es Pasadena Film Forum, los papás de LA Film Forum, LA Film Forum en los años 70s, 80s, era Pasadena Film Forum, presentó un ciclo de cine experimental chicano y mexicano experimental
que luego hoy en la noche va a estar uno de los protagonistas del ciclo. Welly Varela va a presentar su propio trabajo, que participó también en esta serie del Ojo Apasionado, ¿no? Que entra en esta búsqueda de cuáles son, hay puentes, hay puntos de encuentro entre las historias de cine experimental, la producción de cine experimental en América Latina y producción aquí en los Estados Unidos, porque sabemos que ya hay una serie de libros, publicaciones que narran historia de cine experimental en los Estados Unidos, en que a veces aparece algún chicano neoyorquino suelto, pero que buscar esta conexión, el diálogo con lo latinoamericano y con el cine chicano. Y sí hay unos puntos de referencias que, digo, hay que investigar más. Pero encontré, por ejemplo, este cartel de una presentación en Compton, suburbio de Los Ángeles, en 1973, en que estaban presentando películas de Alfredo Burola, que también sale en el programa de mañana, de cine experimental mexicano, subrocheros mexicanos, Mexico's Artistic Non-Commercial Answer, okay, we don't know, pero sí parece que hay mucho más que investigar allá, pensar en la relación entre la producción chicana y la producción independiente y experimental en América Latina, y a través del primer experimental apareció mucho más sobre arte radical de diferentes grupos chicanos como ASCO, que salieron en, no me acuerdo, 8, 9 de las expos del primer Pacific Standard Time. Y si la presentación de Super 8 experimental en Compton en 73, o proyectos como lo del Ojo Apasionado, implica diálogo, intercambio, o por lo menos conocimiento y oportunidad de compartir. Luego hay otros puntos perdidos. En octubre viene gran cineasta de Argentina, Claudio Caldini, primera vez en los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay mucha producción que queda casi desconocida en el contexto norteamericano, y creo que también podemos aprovechar este proyecto como oportunidad para conocer más sobre lo que existe en términos de este tipo de historia, esta producción. Ahora tenemos con nosotros 4 presentaciones de autores, curadores involucrados en el proyecto, y vamos a empezar con Luisa Marisi, que va a hablar un poco sobre cine experimental en Cuba. Bueno, buenas tardes. Cine experimental en Cuba. Lo pongo entre signos de interrogación, en tanto el cine experimental realizado en la isla de Cuba es, pudiéramos decir, bastante desconocido, no solo en Estados Unidos o en los centros de poder del arte, sino inclusive en América Latina misma, porque los países latinoamericanos no están lo suficientemente interconectados como para saber qué hace uno u otro. Hay cinematografías muy poderosas, como digamos la de Brasil, Colombia, Chile, Argentina, que más o menos se conoce en México, pero la cubana. Entonces vamos a partir prácticamente de cero, en tanto les digo que el Itaú Cultural hace ya unos años hizo un esfuerzo grandísimo de convocar curadores de diferentes países y los dividió por áreas geográficas, y se hizo una especie de antología sobre el cine experimental y el videoarte en América Latina y el Caribe, donde se incluyó Cuba, pero por razones logísticas y por razones también de espacio de la preparación de los programas, pues por supuesto tuvieron la suerte de estar un grupo pequeño de realizadores cubanos. Y el texto que aparece en este libro maravilloso que han hecho Luciano y Jessy, Istmo, Istmo, Istmo,
pues trata de abarcar un poco más lo que ha ocurrido en Cuba. Hablábamos de que el cine cubano es bastante desconocido, inclusive porque antes del año 59, en que se crea el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, no existía una cinemateca, no existía un centro que pudiese resguardar los filmes. También cuando se empiezan a hacer los filmes en Cuba, la película era altamente inflamable, muchos estudios independientes ardieron, se perdieron las películas y tenemos memoria por algunas fotografías, alguna especie de arqueología que han hecho algunos investigadores cubanos y fichas técnicas de los filmes, pero se conservan muy pocas de esas películas. Pudiéramos decir que es a partir de la creación del ICAI en que se empiezan a agrupar o a conocer estos filmes. La mayoría de las producciones anteriores al año 59 eran producciones negamente comerciales. Excepción de este documental muy influido por el neorrealismo italiano, el Mégano, que realizó un grupo de los que después fueron fundadores del ICAI, y este filme fue secuestrado por el gobierno anterior al año 59 y recuperado posteriormente y bueno, reconstruido un poco la copia, pero la mayoría de los filmes no tenían ese carácter. Sin embargo, hay un caso muy curioso que es la Asociación Procine Arihuanabense, o sea, un grupo de estudiantes liderados por los hermanos Cruz en San Antonio de los Baños. Justamente San Antonio de los Baños es un pueblo que está cercano a La Habana, donde posteriormente se va a instalar la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Este grupo de jóvenes fueron los únicos que realmente, como organizados, comenzaron a hacer cine 8. O sea, en 8 milímetros, porque en Cuba el Super 8 no es utilizado por los cineastas, ni mucho menos, sino por las familias pudientes para filmar a sus hijitos en los paseos en Varadero y en otros lugares. Y entonces, esta gente al principio comenzaron a hacer Super 8, hicieron algunos filmes de ficción, y lo interesante no está en que los trabajos fueran netamente experimentales, sino en la manera en que ellos suplían las carencias que tenían de tecnología para hacer estos filmes. O sea, la imaginación para hacer, por ejemplo, en un filme que se llama El Cayo de la Muerte, fingir que están en el mar, ponen un ojo de buey en un cuadro de una marina y lo mueven. Entonces es muy interesante la manera en que esta gente se fue organizando, porque pretendían, uno, crear una escuela de cine, dos, hacer cineclubes, y de hecho comenzaron a hacer cineclubes para un poco informar ahí en San Antonio de los Baños qué era lo que estaban haciendo ellos. Eran películas, pudiéramos decir, un tanto pedestres, pero interesantes porque conmocionaron a San Antonio de los Baños, porque las locaciones eran allí mismo, etc. O sea, ese grupo hizo bastantes trabajos, hizo documentales, hizo cine de ficción, y uno de los estudiantes, muchos años después, de la Escuela Internacional de Cine, un brasilero de nombre Wolney Oliveira, hizo un documental donde recoge la memoria y el trabajo de este grupo de San Antonio de los Baños. Ahí hay fotogramas de algunas de los filmes realizados por LACA. Pero salvo estas excepciones que les cuento, pudiéramos hablar de que la memoria del cine cubano, que se conserva medianamente, como dice Jessie, algunos guardados en un closet, otros en archivos, etc., es a partir del año 59. ¿Qué ocurre en el año 59 con la creación del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos? Bueno, pues que en primer lugar se dan a la tarea de hacer filmes que recojan toda la epopeya de las guerras de liberación en Cuba contra los españoles primero, después de la guerra de la revolución, etc. Y es un cine que pudiéramos nombrar como cine épico, o sea, la épica revolucionaria. Pero dentro de ese cine, de la épica, surge el noticiero ICAI latinoamericano. Que primero el noticiero ICAI solamente, y después se convierte en noticiero ICAI latinoamericano. Que era pudiéramos decir, un suplemento de los filmes, pero que se convirtió en una escuela de realizadores, que se convirtió en un medio de experimentación formal y conceptual dentro del cine cubano, y en el cual se formaron muchos de los directores que actualmente hacen el cine más revolucionario en Cuba,
y además de eso estaban muy en consonancia con los movimientos de las artes visuales internacionales. O sea, el pop art entró en el noticiero, como ustedes ven, en el noticiero ICAIC, todo el trabajo de collage, las performances, todas estas cosas se manifestaban mucho en el noticiero ICAIC latinoamericano. Ahora bien, yo les pongo esas imágenes porque son parte de los filmes con la épica revolucionaria, tanto en los primeros años de la revolución como posteriormente. Pero no todos los cineastas se fueron por este camino. Hubo voces disonantes, como siempre ocurre, y paralelo a la creación del ICAIC había una revista que se llamaba Lunes de Revolución, que era un medio de prensa y a la vez una revista televisiva donde ellos producían también audiovisuales. Justamente para esta revista de Lunes de Revolución es que un grupo de muy jóvenes realizadores produjo un filme llamado PM, o sea, Pasado Meridiano. ¿En qué consistía PM? Bueno, PM pudiéramos decir que es un adelantado a su tiempo, porque bueno, Lars von Trier y toda la gente de Dogma han hecho toda una declaración de principios de cámara en mano, de no tener un guión preconcebido, de que no se use iluminación artificial, de que se grabe sonido directo, etcétera, etcétera. Bueno, estos jóvenes se lanzaron a la aventura. En el año 61 tomaron una cámara en mano manejada por nada más y nada menos que Néstor Almendros y filmaron en los bares de La Habana Vieja, de la zona del puerto y de la playa de Marianao, una noche de diversión de los estratos más pobres de la sociedad, a 2 años del triunfo de la revolución. Supuestamente se estaba construyendo la revolución para ser un hombre nuevo, diferente. Sin embargo, esta película descubre y devela que muchas personas mantenían las mismas costumbres de antes de la revolución y que para ellos divertirse significaba irse a un bar, beber de más, bailar, hacer una música con cualquier elemento como aparece en el filme. Y bueno, sencillamente eso no gustó mucho y como no gustó mucho, realmente el filme fue censurado. O sea, se presentó en la televisión, pero después la dirección del ICAIC y la comisión censora de películas que existía todavía en aquel momento decidieron que el filme no se podía presentar. Fue tal el escándalo que se armó que las máximas autoridades de la revolución, incluyendo a Fidel Castro, decidieron reunirse con los intelectuales cubanos en la Biblioteca Nacional para discutir cuál era la función del arte dentro de esa naciente revolución. La discusión se conoce, o sea, el resultado de esa discusión o la declaración de principio del gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro con respecto al arte cubano, se resume en una frase que se ha manejado muchísimo, que es: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. A veces se nos acusa de decir, bueno, que se está utilizando fuera de contexto, etc. No, simplemente era eso. O sea, era una manera de poner puntos sobre la I y decir lo que se puede o lo que no se puede hacer. Yo creo que fue un escándalo de más. Cuando uno mira el filme, al cabo de los años, este filme fue dado, por supuesto, a los archivos guardados durante más de 40 años. Este filme se devela o se saca a la luz por primera vez en la Fundación Ludwig de Cuba en el año 1998 como una muestra muy grande que hicimos de producción tanto de publicidad previa a la revolución como durante el periodo revolucionario, todos los filmes experimentales que encontramos, el videoarte, todo ese tipo de cosas, y en el año 98 se muestra PM. PM era como una especie de mito para todos los que no habíamos vivido aquel proceso, y cuando lo descubrimos nos sorprendió que una obra tan ingenua fuera censurada. Pero sí es una obra que tiene valores formales bien interesantes, en tanto ellos utilizan la cámara en mano, la iluminación natural, el acercamiento excesivo a las figuras, y a veces eso nos da casi que una imagen abstracta. El grano se abre tanto, todo se vuelve tan confuso que bueno, resulta así. Entonces, también con la creación del ICAI se crea un departamento de dibujo animado. Antes del 59, las producciones de animación eran más bien dedicadas a la publicidad, o sea, hacer los jingles publicitarios, y era muy pedestre. Cuando se crea el departamento de animación del ICAI, por una cuestión de principio de los mismos directores vinculados
a los estudios de animación, que son mayormente artistas visuales o escritores, deciden desvincularse completamente del tipo de animación a lo Walt Disney y empiezan a hacer una media animación con un colorido y con una características formales que lo van a desapegar mucho de lo que se hacía en el resto del mundo. Justamente de estos trabajos iniciales son estas cosas que les estoy poniendo, realizadas por algunos artistas como Jesús de Armas, Luis Rogelio Noguera, que fue después un gran escritor, y son, como ustedes ven, obras que inclusive se vuelven casi abstractas. ¿Qué pasa dentro del cine? Ya cine 35 milímetros en los primeros años de la Revolución. Bueno, pues que Cuba trabajaba siempre con Estados Unidos. El revelado se hacía en Estados Unidos, se hacían los estudios de la 20th Century Fox, se hacían los estudios en otros estudios norteamericanos y se nos acabó la película. Cuando se rompe las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y se empieza a probar con material de otros países. Hay una película de nombre Orgo, checa, que Cuba empieza a importarla y Alfredo Guevara, el director del ICAI, le da a un director de cine muy joven en aquel momento, de nombre Enrique Pineda Barnett, una lata de película Orgo para que él haga una prueba con ese filme, a ver cómo resulta el color, si funciona, si no funciona, si se va a importar posteriormente esa película. Enrique Pineda Barnett, pudiéramos decir que es un hombre del Renacimiento, o sea, es poeta, es actor, es dramaturgo, es guionista, es director de cine, pero es una persona muy inquieta y que estaba muy informado de lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. Y Enrique Pineda Barnett, a su vez, convoca a un escultor cinético de origen rumano llamado Sandu Darío, que vivía en Cuba, a Carlos Fariña, que es un compositor que hacía música concreta, y utilizan un poema que hace Enrique Pineda Barnett como guía de esto y producen una obra que es una joya, que se llama Cosmorama, que según los mismos realizadores es un poema cinético, visual, qué sé yo, de formas en movimiento, de formas y colores en movimiento, y que actualmente es el único ejemplo que existe, que se conserva, de arte cinético en cine. La única obra, esta obra fue rescatada por el Reina Sofía para una gran exposición que se hizo hace, yo creo que como 5 o 6 años, no recuerdo bien, que se llamaba Los Cinéticos, y esto, bueno, pues se hizo un nuevo negativo, se recuperó y está Cosmorama, que es bellísima, tienen una música bien interesante, se hizo en aquel momento analógico con 13 bandas de sonido mezclado. Fue un trabajo realmente bien interesante. Entonces, a partir de ahí se producen otras obras como dentro del cine ensayo documental hecha por Santiago Álvarez, tanto en los noticieros como en los documentales. Y tenemos un ejemplo bien interesante dentro del cine cubano, que es la obra documental de Nicolás Guillén Landrian. Nicolás Guillén Landrian subvierte todos los valores que hasta ese momento se mantenían en la narración, le interesa mucho lo formal y comienza a fotografiar la gente moviéndose como si estuviera fotografiándolo con cámara fija, una cámara fotográfica, trabaja mucho la banda sonora y además de eso utiliza los intertítulos para manejar de manera irónica el tema que está trabajando. Guillén Landrian ha influido muchísimo. Ahí tienen imágenes de una obra, Café Arábiga, que para mí es mi favorita y es como un compendio de toda la experimentación que Guillén Landrian va a estar haciendo dentro del cine cubano. Y Guillén Landrian influyó muchísimo a los actuales realizadores del cine. Menciono Memoria de su desarrollo, que supuestamente es una obra comercial, es un filme con toda la estructura dramática que debe tener un filme. Sin embargo, hace coincidir y coexistir material de archivo con puesta en escena de una manera tan armónica que resulta también una lección de este cine experimental realizado por Tomás Gutiérrez Jalea en Cuba. Muy rapidito porque se me está acabando el tiempo. Estoy en 15 minutos ya. Sin embargo, hubo un periodo en los años 70
donde se hizo un congreso de educación y cultura y nuevamente nos dio el trastazo a la censura. O sea, de pronto se redirigió, recolocó todo lo que se esperaba de la cultura cubana, porque Cuba se involucró en un proyecto muy grande de producir muchos millones de toneladas de azúcar, etcétera, y después vino un periodo bastante oscuro donde se contrajo todo desde el punto de vista cultural. Pero ya en el 80 se rompe toda esa especie de cristal que impedía el desarrollo y comienza nuevamente a producirse otro tipo de cine menos ortodoxo. Y justamente en el año 90, en que Cuba está sumida en lo que se llamó el periodo especial, en tiempos de paz, que es una crisis económica brutal que padecimos durante casi una década, pues ahí empiezan a salir otras voces, como es el caso de Fernando Pérez, que venía de formarse en los noticieros ICAI, o el caso de Enrique Álvarez, un muy joven realizador que comienza a hacer videoarte y que hace un corto llamado Set, bien experimental también. Y bueno, para finalizar, les cuento que esto es de Fernando Pérez también, Suite Habana, una obra no ficción de difícil ubicación dentro de el cine, pero bien interesante y que tiene también puntos de contacto con la obra de Guillén Landrian, en tanto se apropia de la vida cotidiana de las personas que habitan La Habana para mostrárnosla en su contexto. Y por último les quería decir que bueno, con la creación de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en el año 86, pues viene una hornea enorme de directores, tanto cubanos como latinoamericanos, que empiezan a producir desde los ejercicios de clase obras muy experimentales, como es el caso de Arturo Soto, que hace bastantes obras, todas con ese carácter, todas obras, pudiéramos decir, con un claro enfoque posmoderno, con una cantidad de citas increíbles, como es el caso de esto, de Talco para lo Negro, que fue su tesis de graduación, pero que después él como que redimensionó en Pon tu pensamiento en mí, que es una película para personas cultas, muy cultas, porque está llena de citas todo el tiempo. Está Juan Carlos Cremata también, de esa promoción que hizo Oscuros Rinocerontes Enjaulados, con la animación directamente en el film al estilo de Norman McLaren. Está Manuel Marcel, que es otro que hizo muchas películas también experimentales, absurdas, surrealistas, etc. Y por último quería mencionarles a Juan Carlos Alón, que es un excelente fotógrafo que proviene del mundo de las artes visuales, pero que se ha dedicado, o sea, que tiene una obra muy personal y a la vez una obra que rinde culto a Nicolás Guillén Landrian, en el sentido de que se apropia también del tema de los intertítulos, pero lo curioso de la obra de Juan Carlos Alón es que sus filmes son realizados en 16 milímetros, todos revelados a mano, y después telecineados y digitalizados. Entonces la obra de Juan Carlos Alón comienza a descollar con este Habana Solo, que tiene también muchos puntos de contacto con Suite Habana, en tanto es un retrato de la ciudad que habitamos y que a veces no miramos. Y como ustedes ven ahí, igual que Guillén Landrian utiliza el texto para enfatizar determinadas cosas, para desentrañar elementos que no están tan claros en los filmes o que refuerzan lo que él quiere decir de los filmes. Por último les pongo esto de un muy joven realizador que se llama Esteban Insausti, que se llama Existen, y en la obra de Insausti hay el uso de las nuevas tecnologías también para crear efectos visuales, pero también la manera en que él enfoca el proyecto pues resulta bien interesante desde el punto de vista conceptual y formal dentro del cine cubano. Hay muchos más ejemplos, pero lamentablemente no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Bien. Voy a empezar, voy a ser mucho más breve que Luisa, también para compensar los tiempos. Primero también intentaré justificar un poco mi presencia en el proyecto, ya que soy el único curador de todo el global, digamos, que no soy ni latinoamericano, ni de Canadá, ni digamos, del continente. Y así me servirá para explicar un poco el origen de por qué he decidido la temática que vamos a presentar hoy, y también está en el libro presente, en el libro.
y también explicar un poco que mi aproximación al, digamos, apartado específico del proyecto no es tanto nacional como podéis ver, no hay un foco como Cuba o como el de Colombia, que será más reducido después, sino que me acerco a lo que aporto, digamos, a este proyecto desde la parte de una especificidad técnica. O sea, el cine sin cámara para mí es una técnica, como podré explicar a continuación, pero antes voy a explicar mi origen de por qué mi persona, digamos, está vinculada con Latinoamérica. O sea, que aquí es el título de Camerales, que es el que veremos con el programa, que es a las 7 de la tarde. Digamos que todo empieza en el 2006, me convocan para hacer el comisariado de este proyecto, que se llama Este es el arrebato. Es un proyecto que lleva mucho tiempo de trabajo, fueron como 3 años, y de alguna manera fue una extensión de lo que fue el de cine contracorriente, que os explicaré posteriormente. Este proyecto fue lo que se dio en aquel periodo en otros países de Europa, sobre todo, que luego se dio en Viena, en Austria, en Italia, y en Francia también, a través de Nicole René. Este pretendía juntar o aglutinar, hacer un compilado de 50 años del otro cine español, digamos, el otro cine, para no decir el cine experimental, pero sé que el cine que, digamos, que lucha contra el mainstream de alguna manera. Es un proyecto que al final se presentó en 6 programas, en formato cinematográfico, en fílmico, 35, y en digital. O sea, eran 6 programas que había 2 largometrajes y 4 programas de cortometrajes. Es un programa que itineró en más de 25 países, se vio, en sitios como la Trolley Film Archives, en la Tate Modern, en el Jeu de Paume de París, o sea que tuvo bastante repercusión. Y gracias a ello, la misma institución me pidió que hiciera una segunda parte del proyecto, que la institución es EACEX, que sería como el Ministerio de Cultura al exterior de España. Y en este caso, para las celebraciones del bicentenario de la independencia de algunos países de Latinoamérica, me pidieron que cogiera una preselección de algunos materiales que estaban en el primer proyecto y que eligiera unos países de Latinoamérica para crear una especie de diálogo. De ahí sale el proyecto de Cine Contracorriente, que Jesse ha hecho ya una panorámica de lo que se ha hecho a nivel de precedentes. Como comentaba Jesse, sí que había hasta ese momento algún proyecto específico nacional que hacía foco en su propia cinematografía, en un foco más experimental, pero no había un trabajo de transversalidad o que buscara un diálogo entre otros países en aquel periodo. Este proyecto se presentó en el 2010, en octubre, en un congreso que daba como motivo una celebración, digamos que juntaba los 2 primeros proyectos de Este es el arrebato de Cine Contracorriente, en el cual pudimos estar invitados muchos de los presentes en este proyecto, que ahora pondré los nombres. Estaba, por ejemplo, Jesse Lerner, fue cuando nos conocimos aquí, que estuvo invitado para el congreso que duró 4 días, en el cual se presentó oficialmente el proyecto, que también eran 6 sesiones de cine de 13 países de Latinoamérica, en diálogo con algunos de España, con algunos autores españoles. También estaba Marta Lucía Vélez, que estaba dentro del proyecto curatorial. Estaba Ángela López Ruiz, que también está dentro del proyecto del apartado de Uruguay. Estaba María Belén Moncayo, de Ecuador, también. No me estoy dejando a nadie más. Bueno, aquí están algunos de los nombres. Y lo que quería comentar, que a diferencia... Vuelvo para atrás. Así como el proyecto de Este es el arrebato, al tener bastante tiempo para trabajar, puedo hacer una especie de investigación y llevándolo a un campo, digamos, de cineastas que no venían del propio cine, como hemos estado comentando hasta ahora, sino que venían de otras disciplinas y se acercaban al cinematógrafo para buscar algunas carencias que le venían de su propia disciplina. Sobre todo eran pintores, músicos, poetas, arquitectos, y sí que hay mucho material en el contenido de este proyecto de lo que es el apartado de cine sin cámara, como es el autor, que es José Antonio Sistiaga, que estaba presente con su... es el único largometraje en toda la historia del cine realizada única y exclusivamente sin cámara. Es un largometraje de 75 minutos que se llama Ere Herera Balibu Ibizik Subaruaren, que parece un título en euskera del País Vasco, pero no tiene ningún significado. Pero era para un título para jugar con la censura en aquel tiempo, en el 68-70, con la época de Franco.
Y bueno, es una película que se hace en Cinemascope, en 35. Y esto lo comento porque cuando me fui al proyecto de Cine Contracorriente, esto que estoy mostrando aquí solo son la edición en DVD, en el sentido que el proyecto que generó fueron 6 programas, tanto de los 2 proyectos, pero para que quedara un testimonio se editó un doble DVD editado por Cameo, que es una casa editorial de España, que se difundió, hicieron 8.000 copias, o sea que ha tenido mucha difusión a nivel internacional, y dentro había un librito que funcionaba como a modo de catálogo. A diferencia de ese arrebato, en Cine Contracorriente, durante el periodo de curaduría, no di realmente con ninguna pieza realizada sin cámara, con lo cual se me quedó como una espina clavada y luego, gracias al proyecto que la primera invitación llegó, gracias a la mano de Jesse Lerner, fue en enero de 2014 cuando querían hacer la application form para el Pacific Standard Time, la segunda edición. Esto fue en enero de 2014, luego se aplicó y en junio ya nos confirmaron que iba adelante. Nos preguntaron qué queríamos ahondar, qué queríamos aportar desde nuestra vertiente como curadores al proyecto. Y entonces en ese momento dije, ahora es mi gran oportunidad, porque era un proyecto que iba a ser como 3 años vista, va a ser presentado ahora este fin de semana. Dije, bueno, pues ahora es el momento de, con tiempo y con un poco de dinero para hacer viajes de investigación en campo, digamos, vamos a ver si realmente existe el cine sin cámara en Latinoamérica, cosa que me tiene un poco preocupado. Ahora explicaré un poco por qué. Hay un poco el título este. Veréis que supongo que nos repetimos todos porque es como dar a entender que es nuestra oportunidad de demostrar que en algunos países existe otra cinematografía aparte de la más conocida, ¿no? En España pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, en Latinoamérica sucede más de lo mismo. Por lo cual, mi pregunta era, ¿existe cine sin cámara realizado en Latinoamérica? Con lo cual, después de mis actos de buscar solo por bibliografía, antes de hacer los viajes, digamos, me fui buscando, digamos, a nivel bibliográfico, desde los más clásicos del Experimental Animation, que seguro que gente de Calas es un manual que todavía está en uso a nivel muy moderno. Si buscamos a nivel de lo que es los índices, vamos a ver que siempre son los nombres de siempre, digamos que hay como un mainstream del cine experimental, que siempre son los nombres de Norman McLaren, Stan Brakhage, Paul Sharitz, Harry Smith, nombres que se repiten hasta la saciedad, pero en estas bibliografías no hay ni un solo nombre latinoamericano, cosa preocupante, me pareció a mí. Libros más recientes, como catálogos de exposiciones recientes de Frankfurt, por ejemplo, Celluloid, vemos que también los nombres se repiten. Está Sistiaga, por la parte española, aunque hay 40 artistas más de españoles que hacen cine sin cámara, pero siempre son los mismos los que se repiten. Supongo que es por un tema de espacio, quiero imaginar, pero Latinoamérica nunca está representada en ello. Y siempre me pregunto realmente por qué es, si es porque se basan las investigaciones solo a través de otros libros, de nombres ya conocidos, y dan ya por descontado de que en Latinoamérica no hacen cine experimental, cosa que me parece un poco bastante grave, que por eso creo que este proyecto es de mucha validez y creo que tiene ese componente político de mucho interés. Otros libros, como Helen Hill, que también conoceréis, del 2004, más recientemente este libro de Experimental Filmmaking, no aparece ni un solo nombre en el índice onomástico del final de Latinoamérica, cosa que me sigue preocupando realmente. Y bueno, páginas web, Handmade, Cinema, aquí otra vez aparece un nombre pero como una firme instalación, pero también no aparece ninguna obra de Latinoamérica, cosa que hoy en día se dice que bueno, antes no había accesibilidad a los materiales, antes del internet, obviamente, todo a través de libros como de Gian Alberto Bendazzi, por ejemplo, de 110 años de animación, donde había pequeñas referencias, pero ya había nombres de la animación de Latinoamérica. Pero gracias hoy en día al Vimeo y otras plataformas, sabemos de la existencia de muchos materiales de cine latinoamericano, de experimental, y concretamente lo que estoy proponiendo aquí es del cine sin cámara. Cosa que a unos investigadores en campos y en composiciones universitarias me parece todavía difícil. ¿Por qué no este acercamiento
o por qué esta ignorancia a este tipo de cine, cosa que luego igual si queréis en la mesa redonda se puede conversar. Y entonces me parecía importante aprovechar esta oportunidad del proyecto del Los Ángeles Film Forum, con el Getty detrás poniendo el dinero y otras instituciones, de poder hacer este campo de investigación, porque yo vengo dando un curso que se llama Escupir la Luz, ya llevo 10 años dándolo, ahora lo he estado dando en otros países también, recientemente vengo de Bolivia, de La Paz, con lo cual para explicar un poco que el proyecto para mí no acaba aquí, como puedo explicar ahora, tanto en la publicación como en el programa que tenemos sobre el cine. Creo que he aportado un 15% de lo que todavía se puede aportar en este campo del cine sin cámara, del experimental con el cine directo, no solo en la parte de animación figurativa sobre película. Pero poco a poco, a través de los cursos que voy dando y acercamientos a las cinematecas, con los herederos, con algunos autores que todavía están vivos, como José Castillo, que tiene 93 años de Caracas, es donde se puede acercarse uno a este tipo de cine. Pero como, bueno, habría que dedicar casi una hora para explicar lo que sufre ciudades o países como, no sé, como Colombia, por ejemplo, Ecuador, Perú, Bolivia, que una cosa importante que hay que tener en cuenta es el tema del contexto. Es decir, que muchas veces este tipo de cine es fácil realizarlo, porque con un trozo de película y con 4 herramientas se puede hacer algo, digamos así, a nivel de práctica, igual no como pieza final, pero quiero decir que el problema que tenían en los años 50, 60, 70 es que este cine igualmente quedó invisible porque no podía enviar a los festivales. Y cuando se enviaba el película original, se enviaba el máster. Y luego sucedía que muchas películas, cuando llegaban al festival, se exhibían, como el Luc en Bélgica, pero luego cuando volvía el paquete, se perdía por el camino, con lo cual la película se extraviaba. De ahí que muchas películas se han quedado en el olvido, otras existe el máster, pero no está digitalizada actualmente, con lo cual el problema del contexto de producción parece una tontería incluso hoy en día con el internet y con los recursos digitales, pero todavía es un problema muy grave, sobre todo para las cinematecas, porque no tienen dinero para digitalizar las películas, como podemos comentar que incluso muchos de los autores que están citados en el libro, con una referencia bastante grande en mi capítulo, no han podido estar presentes en mi programa porque las cinematecas, o por H o por lo que sea, no hemos conseguido los derechos para proyectar estas películas. O sea, con lo cual parece una cosa difícil de explicar, pero tiene siempre su razonamiento. Bien, no me quiero extender mucho más. Quiero decir que cuando me refiero al cine sin cámara, que luego haré un poco más de incisión cuando haga la presentación del programa de las 7, yo lo entiendo, como he dicho antes, como una técnica. O sea, no es ni un género, ni un subgénero de experimental, sino que para mí es una otra forma de hacer cine de forma más inmediata. Puede ser una película mucho más económica, si se quiere, aunque es la paradoja, como siempre, que según como, si se quiere acabar con una película bien presentada en su formato original, el coste de postproducción es muy alto, como puedes ver las obras de Stan Brakhage o películas como The National Film Board de Norman McLaren o de Richard Reeves. Hay muchos autores ahí. Digamos que he barajado unos 150 autores de cine sin cámara en Latinoamérica a lo largo de estos últimos 4 años. Y para el programa vamos a presentarnos 21 películas, con lo cual para que podáis ver es una reducción muy muy grande. Y también lo que quería entender es que, igual como pasaba con el cine de animación hace 30 años atrás, cuando vinculamos cine de animación siempre se hablaba de cine infantil. O sea, algo que está hecho para los niños, como una categoría, en el sentido de que el propio contenido venía determinado por su género en la animación. Pero películas como Malcolm Bashir y todo lo que está haciendo Pixar y otras casas productoras, nos damos cuenta de que puede ser una película de cine hecho con animación, pero con un contenido para adultos, ya sea una película bélica o otro tipo de género. Con lo cual también quiero decir que con este tipo de cine sin cámara, igual la primera aproximación siempre será como que es diseños para niños, cine infantil, que es el primer simple acercamiento, pero nos damos cuenta de que hay muchos autores, como los aquí presentes, que luego ahora os mostraré algunas imágenes. Este tipo de cine puede ser un cine comprometido socialmente, políticamente, inclusive como el colectivo Los Ingrávidos, del cual veremos una pieza esta tarde, o un acercamiento incluso más conceptual, sin dejar de lado la parte humorística, que creo que es muy interesante bastante.
Aquí he puesto un gráfico para que veáis un poco de las técnicas, como pueden ser, o subtécnicas dentro del cine sin cámara. Esto es un pequeño, digamos, estructura, pero puede ampliarse mucho más. Aquí he puesto unas keywords para que veáis un poco también de cuando hablamos de cine sin cámara. Para mí lo que os lo explicaré un poco más a la tarde, pero bueno, entendiendo el cine sin cámara, yo lo percibo de esta manera, que digamos que en el campo de la cinematografía se puede decir que es como 3 bloques, que sería el filmado, la filmación, lo que captamos de la realidad, queda capturado, comprimido en un soporte, que es el fílmico. Luego hay un proceso que puede ser de postproducción, digamos que puede ser la fase de montaje, y luego la exhibición, que es la de volver, digamos, a través de la compresión en sala, darle vida, ¿no?, al formato, darle movimiento a través de la luz. El título, como utilizaba yo en mis cursos, se llama Esculpir la luz, porque entiendo el soporte como algo objetual que se puede trabajar con las manos, y luego es la luz que atraviesa el propio soporte y el movimiento esculpe ese movimiento que queda esculpido en la luz. Digamos, es un poco a nivel poético como entiendo yo el acercamiento mío al trabajo del cine sin cámara. En este paso del cine sin cámara, digamos que el primer paso queda eliminado, es decir, no hay un trabajo de la cámara, sino que cogemos directamente el soporte y luego se hace la intervención directamente y luego se expulsa, ¿no? Esto queda proyectado. Con lo cual, digamos que el dispositivo cinematográfico funciona como una lupa de aumento. Obviamente sería eso. Sí que hay películas que pueden ser como trabajo de apropiación. El programa de Jesse Lerner, por ejemplo, está basado en el cine cubano, sobre el tema de películas con una base, con emulsión, con imagen, en la cual hay una intervención con la mano o a través de procesos químicos o demás. ¿Me he pasado ya? Vale, solo decir que bueno, el texto del libro que tenéis fuera está centrado solo, reducido mucho al cono sur y siguiendo los pasos de la figura de McLaren en los viajes que hizo en diferentes países durante los años 50-60. Esa es la acotación, digamos, del libro, que serían estos autores que están referenciados. Mientras que en el programa he querido extenderlo un poco más para dar una panorámica más abierta de la investigación. Y lo que quería hacer es una especie de panorámica no cronológica, donde se traza una especie de sinergias entre autores, digamos, pioneros de los años 50 con autores más contemporáneos. Son 21 películas y la duración son 78 minutos, 77 minutos en diferentes formatos cinematográficos. Os pongo unos ejemplos a nivel de fotos y ya estoy. Esta sería la primera película que, digamos, la más antigua del programa, del año 53, aunque hay más películas que están referenciadas en el texto del libro. Esta es de Summer Macarius, del 53, de Argentina. Esta sería Quintai, de Camilo Colmenares, del colectivo Quinoclaje, de Colombia. Es una película muy interesante porque me apetecía también acercarme al cine sin cámara, pero no solo entendido como algo intervenido sobre el soporte, sino de muchas otras maneras de utilizar el fílmico. Esto está hecho con impresora láser, siguiendo los patrones de los tejidos de Colombia precolombinos. Con lo cual, como podéis ver, se puede hacer mucho tipo de cine sin cámara, no solo como lo que tenemos, digamos, entendido como algo más obvio o tópico. Eduardo Barreiro, de Uruguay, Montevideo, será el representante que estará esta noche en el programa, y es una película de las más primeras que él tiene, que se llama Cóctel de rayas, del 64, que luego podremos conversar con él a continuación después en el programa de las 7. Autores como Marco Pando, de Lima, de Perú, trabaja el celuloide en 35 de una manera dibujando y luego está refilmado, con lo cual porque podéis ver que también no es un cine, es figurativo, pero utilizado de una manera mucho más extensa. Y como última pieza del PowerPoint, quería presentar la obra de Jorge Lorenzo, que me interesa mucho, la verdad. Es la película que dará cierre al programa del cine sin cámara del programa de las 7. Como podéis ver, es un acercamiento de una adaptación literal de la obra de Jack Kerouac, de On the Road, transcrita toda entera en 35 milímetros. O sea, me parece una obra conceptual, pero con unas capas de lectura muy interesantes. Y para mí, cuando descubrí esta pieza, que nos conocimos en Albuquerque, yo estaba en un curso en Experiments in Cinema, en 2014 conocí a Jorge allí y di con esta película que me pareció una joya, a compartir con los colegas y a seguir trabajando con el networking. Jorge me ha comentado que, bueno, que no hay que perder esta película seguro.
Es la última del programa de las 7 y serán 35 milímetros. Y comentaba que él le gustaría que si alguno de ustedes le apetece ponerse estirado en el suelo durante la proyección, él casi lo recomienda porque es una experiencia inolvidable. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar mi investigación sobre los fundantes del cine experimental en Colombia, que es el Grupo de Barranquilla. Pero primero quiero agradecer este tipo de experiencias porque si bien hemos hablado de que en América Latina no se conocen mucho las películas de cine experimental, yo creo que en América Latina hay hegemonía y hay países hegemónicos que han sido mapeados y que se conoce el cine experimental desde hace mucho tiempo, como Argentina, Brasil, México y Uruguay, gracias por ser vecino de Argentina. Porque si no también sería desconocido como otros países como Ecuador, Perú, Colombia, Cuba, que no habían sido tan relevantes en esta, digamos, arqueología del cine experimental. Gracias a las iniciativas, la primera experiencia que se hizo de cine experimental fue el Instituto, el Itaú Cultural de Brasil. Ay, Jessy, se me perdió mi cosa. Aquí. La primera experiencia que se hizo fue el Itaú Cultural, donde se hizo una curaduría de videoarte. ¿Me ayuda? De videoarte, pero por la primera vez se incluía el cine experimental, y eso fue en el 2008. A partir de ahí empieza a aparecer un montón de películas, como las que vimos ayer, de Fernando de Cislo, o películas como, bueno, La Langosta Azul sí se conocía porque aparece García Márquez, si no, no se conocería tampoco. Entonces muchas películas de estas aparecen ahí en este evento del Itaú Cultural. Después el proyecto liderado por Antoni Pinet, Cine a Contracorriente, que era más ortodoxo en ese sentido de cine como celuloide, no entraba tanto el video sino era el cine, y ahí empieza a aparecer películas importantes que hasta el momento no se conocían, y ya esto de Film Forum ya digamos que es un paso más grande y que espero que no pare, porque por ejemplo en mi país, ¿qué pasa? Era un cine que yo lo llamaba desgenerado, porque no entra ni en la ficción ni en el documental, entonces no tiene género, y si no entraba en el tema de economía y cultura, menos que aún que se tenía en cuenta. Entonces a partir de estas experiencias hemos rescatado experiencias importantes del cine. Entonces, bueno, mi tema es la película La Langosta Azul, que es como el punto de partida del cine experimental en Colombia. Para entender el fenómeno de este grupo de Barranquilla, al que pertenecía Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas, Alejandro Obregón, hay que entender un poco la geografía, el contexto geográfico y el contexto histórico de Colombia. Barranquilla era un puerto de pescadores. ¿Por qué se desarrolla Barranquilla? En Barranquilla, no, yo soy low tech. En Barranquilla era un puerto de pescadores y por fortuna no se establecieron los españoles, porque donde se establecían los españoles la religión era dominante, la iglesia era dominante, el Santo Oficio de la Inquisición dominaba todo. Entonces en Barranquilla era un pueblo de pescadores y gracias a Dios no se estableció la iglesia, porque a Dios le importa la cultura. Entonces ahí, en este contexto, el río Magdalena, como lo ven, era el río que unía al resto del mundo con el interior del país. Todo entraba por este río y por eso se desarrolla Barranquilla. Al comienzo del siglo pasado, en los años 40, 50, ya había mucho desarrollo en Barranquilla, había mucha gente que venía huyendo de la Segunda Guerra Mundial, comerciantes, árabes, entonces había una confluencia cultural y mucho dinero. Ahí en este momento entonces aparece un grupo, aparecen dos hombres muy importantes que fueron, vámonos para adelante, no, para acá.
José Félix Fuenmayor, 1885, y muere en 1966, y Ramón Viñes, 1882-1952. Dos hombres de dos culturas portuarias, uno de Barranquilla y otro de Barcelona. Estos dos hombres, escritores, poetas, periodistas, dramaturgos, profesores de literatura y de historia, se sentaban en la librería Mundo y el Café Colombia alrededor de una taza de café o una copa de ron a hablar de literatura, de todo lo que pasaba en el mundo, y se salían un poco de todo este esquema conservador y religioso colombiano, porque en ese momento Colombia era dominado por la iglesia y por el conservatismo. Si uno se salía, si un escritor se salía de estas reglas convencionales, era inmediatamente perseguido, acusado y prohibido. En Barranquilla no. En Barranquilla, como no estaba la iglesia y como era otra cosa, entonces ahí se pudo desarrollar este grupo. Entonces, alrededor de estos dos hombres se sientan otro grupo de jóvenes caribeños de diferentes edades, procedencias, formaciones y clases sociales. Y ellos hablan y van creando una semilla muy interesante en todos estos jóvenes. Leían a Faulkner, traían libros y literatura, mucho eran los argentinos tenían muchas editoriales, y la librería Mundo les traía todos los libros. Fue ahí donde se empezaron a nutrir todos estos jóvenes: García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas, Alejandro Obregón y todos estos personajes. Entonces es ahí donde se gesta todo un grupo de jóvenes que estaban unidos les interesaba la literatura, el periodismo, el arte, el cine, la política y sobre todo el gusto por el ron y la parranda. Eran unos jóvenes vanguardistas con ideas marxistas que se decían antiintelectuales, rechazaban lo sistemático y eran desafiantes de lo establecido. Pero sobre todo tenían un espíritu transgresor en dirección hacia una renovación del lenguaje en sus diferentes formas expresivas. Entonces ahí comienza a gestarse, digamos, unos jóvenes que hicieron la literatura que hicieron, el periodismo que hicieron y todas estas cosas. Alrededor, ahí entonces, esto. Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio, muy amigos, ellos empiezan a crear, en medio de llamadas telefónicas, conversaciones, el guión de La Langosta Azul, que finalmente García Márquez no se mete en la realización de la película, pero el guión fue hecho por los dos. Entonces, en 1954, Álvaro Cepeda Zamudio, a ver, hay que entender esto. Este es el bar La Cueva, por eso se llama el Grupo de Barranquilla, son los que les acabo de decir, alrededor de José Félix Fuenmayor y Ramón Viñes. Pero después se establecen en un bar de cazadores, en el barrio Boston, que es el de la mano izquierda, que es el bar La Cueva. Ahí en medio de sus parrandas, ahí se crea toda la idea de hacer la película La Langosta Azul, que tal vez muchos la vieron ayer. Entonces graban esta película, silente, 16 milímetros, 29 minutos. Es la película, no sé si la vieron, pero igual voy a repetir, es un gringo que investiga la presencia de la radiactividad. Ese es el bar. ¿Cómo no es el bar? Sí, es en este bar donde se gesta todo, y actualmente es un bar-restaurante que conserva la memoria de todo este grupo de Barranquilla. Y uno llega y se puede parar al lado de García Márquez o de Zamudio, y queda uno muy bien. Bueno, entonces en 1954 empieza la grabación de La Langosta Azul. Es un gringo que investiga la presencia de la radioactividad en unas langostas contaminadas. Y por el otro lado es un documental directo donde se explora este Macondo que después García Márquez lo va a engrandecer en toda su obra literaria. Para mí es la primera vez que aparece Macondo. El primer libro de García Márquez, que es en 1967, La hojarasca, y esta película es del 54. En el 54 ya se podía ver
el ambiente de Macondo. Es, el tiempo no pasa, este señor, si los que vieron la película, hay el señor del visor que con un catalejo está mirando lo que pasa, porque el Caribe es tanto el calor, la inercia, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, en cada una de estas situaciones, el señor del catálogo voyerista, que para mí es otra narración paralela dentro de la película, mirando lo que pasa, investigando lo de la langosta, los niñitos detrás de algún acontecimiento que los saque de este aburrimiento, de estos pueblos donde no pasa nada. Entonces, bueno, eso es un poco la película. Pero la real contaminación no era la de langosta, la contaminación era entre ellos, ¿sí? Entre ellos se contaminaron y cada uno en sus diferentes disciplinas hicieron cosas muy interesantes. Entonces, Álvaro Cepeda Zamudio, que era el más interesado en el cine, graban esta película, pero posteriormente entonces aparece Grau, que es un pintor de origen panameño, también del Caribe, y Luis Ernesto Arocha. Espera un minuto, ¿dónde están estos? Ellos, Enrique Grau tenía un estudio en Nueva York y visiblemente influenciados por el underground, llega Luis Ernesto Arocha al estudio de Grau y Arocha me manda esta carta, dice: con su estudio en Nueva York, y Luis Ernesto Arocha, que trabajaba con en 1964 pasó un verano en Nueva York con el pintor Enrique Grau, quien tenía un estudio. Fue un verano que nos inició en la pasión por el cine. En esos días comenzaba en Nueva York el movimiento de cine experimental. Películas de Andy Warhol, Stan Brakhage y otras eran exhibidas en las galerías emergentes del pop art, a escondidas de la policía que las perseguía por su contenido erótico. Compré una cámara de 8 milímetros con zoom automático y filmé La pasión y muerte de Margarita Gautier, con Grau haciendo el papel de Greta Garbo como la heroína de La Traviata. Entonces, ya ahí empiezan otras películas experimentales que apenas ahora empiezan a ser tenidas en cuenta. Ni siquiera han sido digitalizadas, siguen en su formato original, que vale la pena que pensemos en ellas eventualmente. Ellos grabaron Pasión y muerte de Margarita Gautier, hicieron 2 copias, una que Luis Ernesto Arocha editaría y otra que editaría Grau. La de Grau se preservó, la de Arocha se perdió. Posteriormente, Arocha es tal vez uno del grupo de La Cueva. Espera, este no es. Bueno, espérenos, saltamos acá. Una cosa muy interesante de esta investigación, que gracias a Jessie Lerner, que me provocó un poco para trabajar este tema de la langosta azul, es que logramos encontrar con vida a Nereo López, que es el actor de la película, que hace el papel del gringo, y quien hizo la foto fija de la película. Después de que lo entrevisté, de que me dio todas las informaciones, murió unos 6 meses después. Y lo mismo Luis Ernesto Arocha, que es este chico de la derecha, que son otros jóvenes que se van uniendo al grupo de Barranquilla en ese bar, famoso bar de La Cueva. Luis Ernesto Arocha es quizás el director de cine experimental más consciente de que estaba haciendo cine experimental. Nosotros pensábamos que estaban haciendo un cine, pero Luis Ernesto Arocha lo hizo conscientemente de que estaba haciendo cine experimental. Luis Ernesto Arocha, después de el verano que pasó en Nueva York con Grau, se fue, va a New Orleans y hizo unas películas que se perdieron, que es Mardi Gras, y otra, que no me acuerdo el nombre ahora. Esas películas se perdieron. Tal vez estar en Nueva York es otro trabajo de investigación que valdría la pena seguir. A su regreso a Colombia,
decididamente hace películas experimentales como la que vimos ayer, que se llama Las ventanas de Salcedo, que es basada en la obra del artista conceptualista Bernardo Salcedo. Él coge objetos del taller de Bernardo y crea esta narración que vimos ayer tan interesante. También hace Asilev, que la vamos a ver tal vez mañana. En diciembre aparece Asilev, que es basada en la obra de Felisa. Asilev es Felisa Burstyn, Asilev es Felisa al revés, que también es una película muy interesante. Pero lo más interesante de Arocha es que en 1900... ¿En qué año? Espero que es que el año es muy importante porque... ay, Dios mío. En 1967, Arocha ya estaba incursionando en cinema expandido. Hubo un desfile en Bogotá donde invitaron a varios artistas colombianos para que crearan un diseño de moda en un desfile que se llamó Año 2000. Luis Ernesto Arocha, ¿qué hace? Coge una modelo y le pone una túnica blanca, y sobre esa túnica blanca proyecta películas. Él ya estaba, creo que sin saber, yo creo que no había leído ayer John Blood, no tenía ni idea, pero él ya estaba en esa dirección hacia un cine más expandido, a otra forma de sensación de percibir el cine. Esa misma obra la presenta en Nueva York, en el Filmmakers Cinematheque, con el modelo era Mario Montes, el famoso actor de Andy Warhol. Después hace otra obra en Bogotá, en una exhibición de Felisa Burstyn, que era muy interesante, que es lo que Elliot Pichica llama el cuasi-cinema. Él cogió recortes de películas y muchas películas eróticas, recortes de películas en 8 milímetros, y las pegó y las proyectaba en el techo. La gente llegaba a la exhibición, casi que ni miraba la exhibición de Felisa Burstyn por mirar esa cosa que estaba en el techo, esa exhibición de 8 de cine. Entonces, Arocha, digamos, yo lo considero, gracias a estas investigaciones, como el director de cine experimental consciente de que estaba haciendo cine experimental. Arocha también tuvimos la oportunidad de estar con él, de entrevistarlo, de que fuera como el último dinosaurio que perteneció al grupo de Barranquilla y que nos contaba verdades y realidades de lo que pasó realmente en este grupo, de las influencias y bueno, Arocha nos dejó también a comienzos de este año y creo que de ese grupo no nos queda ninguno. Entonces, bueno, gracias a este tipo de iniciativas logramos hablar con ellos, que nos contaran y rescatar este cine que todavía nos falta mucho. Y hay muchas películas por rescatar y de otros países de América Latina, que si yo digo que Perú, Ecuador, Colombia no somos los hegemónicos, imagínense qué serán las Guyanas, qué será Belice, qué será El Salvador, muchos países centroamericanos que ni siquiera hemos empezado a investigar. Yo creo que esto, si bien ya arrancamos, nos falta mucho y debe haber cosas muy importantes para ver. Entonces, esperemos que esto sea el comienzo de muchas sorpresas maravillosas que nos traerá el cine experimental latinoamericano. 15 minutos 40. Yo quería mostrarles también algunas publicaciones. Este libro lo escribió Heriberto Fiorillo, es sobre muchas anécdotas, textos sobre el grupo de La Cueva en Barranquilla. Gao, pues que quiso hacer cine, nunca lo hizo bien y sus obras llevadas al cine nunca fueron un éxito, pero era un apasionado del cine y el
Cinetoscopio, que es la revista del Colombo Americano. Le hizo un homenaje, Gabo en el cine, que nos cuenta muchas cosas, Gabo periodista, que lo hizo la Escuela de Periodismo de Cartagena. Bueno, y textos que ya se acaban. Entonces, bueno, muchas gracias por venir y espero que sigamos conociendo muchas películas. Bueno, vamos a tratar de cerrar brevemente, así dejamos un rato para conversar todos juntos. Un poco de lo que se estuvo conversando, lo que estuvimos presentando esta tarde, está relacionado con el modo también en que fuimos como grupo dejando de lado los intereses propios y concediendo espacios de investigación y de interés para lograr un objetivo colectivo, ¿no? Teniendo en cuenta que el proyecto empezó entre 10, 13, 14 investigadores y después se fue sumando. Son miradas, son perspectivas sobre lo latinoamericano, sobre lo experimental, que creo que ayer cuando hacíamos la introducción a todo el programa decíamos, por suerte nunca esas perspectivas nunca nos pusimos de acuerdo. Afortunadamente siempre estuvimos en contraste y en choque, ¿no? En muchos casos. Una de las cuestiones, me parece que fueron claves para ese contraste y ese choque, para que ese desacuerdo fuera productivo, está relacionado con materiales que estaban presentes en lo que vimos hace un rato, ¿no? Que hay un extremo, podríamos decir, que está la exploración formal, o la exploración como de la superficie, exploración técnica de la imagen, y otra que está más relacionada con el contenido o la presencia, lo visible o lo visible de lo político, lo audible o lo inaudible, o lo visible o lo invisible. Y tal vez esa es la tensión en ese espacio entre los dos, esa tensión que hay entre las dos vanguardias, ¿no? La vanguardia de lo formal y la vanguardia del contenido. Ahí en ese espacio, en esa síntesis siempre fracasó el cine latinoamericano, ¿no? En algún sentido. Y ahí es donde aparece un poco mi interés personal, en los fracasos. En estos grandes proyectos o los grandes intentos de síntesis entre las dos vanguardias que fracasaron o que, vamos a ponerlo de otro modo, desaparecieron por algunas décadas y ahora están reapareciendo. Dos de las películas que marcaron el primer encuentro que hicimos entre los investigadores, o parte de los investigadores, fueron Org, de Fernando Birri, y que en ese momento todavía estaba solamente presente de manera digital, fragmentariamente. Había 1h30 que fue la que terminó distribuyéndose por el fracaso después del estreno en Venecia. En ese momento se estaba empezando una restauración digital. En ese momento, en el momento que vimos esa película en 2014, vimos un fragmento de la versión disminuida, empezó una restauración digital que estaba haciendo Arsenal. En ese mismo encuentro pedimos una copia también de la única copia que hay en 16 milímetros de Diálogos con el Chef, que está presente en Rolando Peña y que vamos a proyectar mañana. Y también en ese momento, a partir de un par de meses más tarde, se estaba presentando un proyecto para la restauración de esa película también. Entonces, ahora este año, mañana vamos a presentar la restauración de ese proyecto, y a comienzos de este año en Berlín se proyectó la restauración digital de Org, que finalmente está en 3 horas, así que les voy a mostrar solamente 5 minutos para mostrar, tal vez para ejemplificar este intento de síntesis entre lo político y lo formal, entre la transgresión del contenido y la transgresión
de la técnica. Si podemos bajar, Nora, can we bring down the house lights for a bit? Bueno, esto debería tener sonido. Vamos a empezar de vuelta. non razionalizzato correttamente tutta la relazione di appunto quindi la conclusione di modo per un mondo in cui la relazione è sviluppata in modo che l'immagine può riuscire a essere un punto di vista generale. Essendo poi un elemento generale, io credo che tutto generale non può essere una condizione. Sai, comunque, come ha detto, non vuole essere complètement a la fine. English subtitles, Luis. We're almost there. Io vorrei dire che una cosa è fondamentale questo, la scena ammette un altro punto, che è il pretendere discretamente e non razionalità di tutta la relazione di appunto l'intersezione di nostra. Quindi la conclusione è un modo per un mondo in cui la relazione è sviluppata in modo che l'immagine può riuscire a essere un punto di vista generale. Essendo poi un elemento generale, io credo che tutto generale non può essere una condizione. Sai, comunque, come ha detto, non vuole essere complètement a la fine de l'habitude et en cette c'est-à-dire pas passer seulement par la session dans la film, c'est une appartient uniquement à elle, solo un cinéma mais un problème qui sont quand même pareils ce que je crois que je vais par le cinéma, le nouveau cinéma directement dans le cinéma politique. Parce que aujourd'hui, la films magnétiques va permettre à l'officine pour se passe, il faut des autres réalisations qui sont en place dans les samedis, on pourrait la voix, c'est pas la voix, et si elle veut la faire après. Tenemos que
che trovano caccia ma che ci lavorano scritto e ci lavorano in Por ejemplo, el movimiento revolucionario actual es un movimiento neomedio y tal vez si acá la característica de un cine hipermetropolitano, no sé, realmente logrado un efecto para que estamos reaccionadores. Y si hace tan pena en serio, siga fundamental de este cineasta nuevo tuviera necesidad de mostrar de desarrollo cinematográfico, de la lenguaje y por la creación total había más avanzado en la nacional. En este tipo, como decía, de movimiento que para la buena coherencia y lo que se puede hablar más de los socialistas. Toda la realmente existe una coherencia nacional de esta oficialidad de un nuevo entre cuatro nuevos. O cinema novo para mim é uma questão de estilo, expressão ao ponto. O cinema novo, mas o cinema não pode, teoricamente, como você pode chamar, não no Brasil. É uma religião nova, eu acho que o 16 minutos é um grande, a grande produção, também não é uma questão de ideia. Cinema novo, que veio, pode ser é sempre uma questão, é sempre uma prática de você na revolucionária, na escola, e o nascimento de ver o mundo, não é que a escola não dá porque tem uma cinematográfica, tem uma moral da cultura conservadora, que já justifica o revolucionário, etc. Eu sou uma socialista cineasta, só que isso é um problema com o dela, eu não assisti, eu não tenho gente, não tem relógio, no nosso dela. Entender mexicano un jugador tecnológico y políticamente protagonista teórico de Quinota, que gracias a la constitución no son categorías que cesan sobre las cuales la libertad del condicionamiento para los cineconsultos y la libertad fundamentalmente fundamental para esto, la liberación de los queridos y colonizados y para un cine revolucionario, la verdad está sale aún una emanación de una subversiva. La feminidad. Quería mostrar este fragmento por varios motivos. El principal porque es, como decía antes, es esta intención de Fernando Birri, casi demencial, ¿no? Como una épica absoluta de 3 horas, una película que tiene 26.000 cortes, le llevó 10 años para realizarla, 600 pistas de sonido, era un demencial, ¿no? Por suerte tuve la suerte de conversar con el editor de la película que estuvo presentándola en Berlinale este año, que fue un poco testigo también de las crisis y contradicciones de Birri mientras que estaba realizando la edición, ¿no? Y que tiene que ver un poco con estos 5 minutos que acabamos de ver, tiene bastante relación también con la síntesis que estábamos haciendo, o al menos a qué nos estábamos oponiendo, dónde estábamos poniendo el límite de lo que era experimental y lo que es latinoamericano, cuando estábamos definiendo los parámetros de la publicación y de la curaduría. En ese sentido, tal vez hay un antecedente con el que nos estamos manteniendo distancia, que era una publicación sobre cine experimental latinoamericano de Cynthia Tompkins, que es publicado por la Universidad de Texas, que presenta una serie de autores que están más relacionados con el cine independiente, ¿no? Y el cine de autor también siempre entró en estas confusiones, o entraba en estas, si entra o no dentro de la definición de cine experimental. Es una cuestión que reaparece en cada momento que se trata de definir, o se trata de hacer una antología, o se trata de hacer un canon. En nuestro caso, fuimos bastante abiertos,
bastante flexibles en nuestra definición, pero en algún sentido pusimos una marca en el terreno que tenía que ver con la producción y la circulación del dinero de la producción. Es decir, si podríamos decirlo de manera simple, de abajo para arriba no es experimental, de arriba para abajo sí es experimental, ¿no? No sé si tiene sentido eso. ¿Qué quiere decir? Es decir, si estamos hablando de la obra de Juan Pablo Sorín, o estamos hablando de un cineasta que está recibiendo $1 millón o $500 000 de productoras europeas, y por más que tenga elementos experimentales, no está dentro de lo que estamos, de lo que nosotros queremos subrayar como un cine de autor en otro sentido, donde la mano de la cámara o la mano personal aparece, ¿no? Entonces nos podríamos extender muchísimo más sobre esto, pero yo diría que cuando tengan la oportunidad para hojear el libro, hay varios de los textos que tradujimos por primera vez al inglés o al español, en algunos casos, o los hicimos recircular. Por ejemplo, un poema manifiesto de Sergio Peos, que habla del Super 8 como una herramienta de lenguaje, que es maravilloso. Otro texto también de Silvestre Virón, que escribió en relación a modos de representaciones opcionales en oposición al modo de representación institucional, donde habla de la aparición del underground y del experimental en Argentina. Y esos son unos pocos ejemplos de la constelación de textos que están dentro de la publicación y dentro de este proyecto, que tratan de dar una visión plural y en contradicción de lo que es latinoamericano y experimental. Así que podríamos empezar esa conversación ahora entre contradicciones y diálogos. Así que pueden venir. Pues creo que en el poco tiempo que nos queda, tal vez lo mejor sería abrir la conversación al público. Si hay comentarios o preguntas. Yo tengo nada más un comentario y reto que salió por lo que ahorita comentaba Luciano con la película de Birri, que a mí me parece muy interesante. Digo, felicidades por todo el trabajar, ¿no? Pero me parece bien interesante el ejemplo que pusiste, porque a mí lo que más me interesa en cine experimental latinoamericano es la idea de generar dudas sobre la identificación con determinado movimiento, pensamiento o práctica, y el ejemplo me gustó mucho. Así pues no lo conocía ni nada, pero lo que vi así rápidamente, la forma de fragmentar el discurso de estos cineastas, y especialmente también de los cineastas latinoamericanos, ¿no? Entonces creo que de alguna manera me hizo así como que un resumen de todo lo que han estado trabajando y que va a estar presentándose aquí hasta enero. Me hace como es la importancia de no definirse y de buscar otras salidas a las que se exponen y a las que se determinan como las que se tienen que seguir, incluyendo las latinoamericanas, ¿no? Y me pareció genial así Yo quería comentar una cosa en relación con Birri y su postura ante el cine latinoamericano, porque Birri justamente es uno de los fundadores o de los creadores del Comité de Cineastas de América Latina, o sea, de esa América nuestra y de la fundación de la institución que representa el cine latinoamericano, que es la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que a su vez crea la Escuela Internacional de Cine de San Antonio. O sea, Birri, que vive en Europa hace muchos años, fue realmente el creador de la primera escuela de cine que hubo en América Latina, una persona que defiende a ultranza el cine latinoamericano y la visibilidad del cine latinoamericano, y que está haciendo una obra tan universal y a la vez tan latinoamericana como esta que acaba del fragmento de esta obra que acaba de presentar Luciano. Y es interesante conocer un poco también la personalidad de quién está detrás
de este gran monstruo que es esta película. Claro, porque ya lo vamos a ir, tal vez vale la pena aclarar que Birri en ese momento está tratando de salir, él estaba, de hecho, en esa especie de manifiesto o el libro que escribe en relación a Org, habla del momento de transición de él, siguiendo decía como si Mallarmé, el poeta Mallarmé, Stéphane Mallarmé, decía que había que sugerir en lugar de mostrar. Él cuando estaba trabajando desde Argentina estaba mostrando en lugar de sugerir, y cuando llegó a trabajar desde el exilio en Italia empezó a tratar de trabajar desde la sugerencia. Entonces, ese fue un cambio como metafórico. Luego en el cambio rítmico que tiene que ver la razón por la cual hacen 26.000 cortes en esta película, él habla y hace unos esquemas maravillosos que dice que cómo es la edición del gusano o la edición del canguro, ¿no? Que vale la pena verlo también. Rolando. La verdad que estoy muy sorprendido, y sobre todo, no sé si la palabra correcta sería complacido, ¿no? Uno que comenzó hace tantos años y que se imaginó muchas cosas en relación al arte. El arte es todo, la poesía, la pintura, la instalación, la fotografía, el cine, etc. Entonces, de repente, en el caso mío, que llego a Nueva York jovencito, a los 19 años, y entro en el cine underground de Nueva York, con todos estos monstruos, los árboles, San Bráquez. No los voy a nombrar porque son muchos, ¿no? Ustedes todos los conocen, por supuesto. Y uno siempre pensó, bueno, o sea, nosotros estamos en lo correcto y lo que se está haciendo es realmente importante y es muy serio. Además, es algo que tiene que ver con un futuro, es lo que tiene que ver con romper moldes que muchas veces no eran tan necesarios, ¿no? Como tampoco es tan necesario muchas veces tampoco romper ciertas cosas, eso ya lo sabemos, después que hemos pasado por miles de detalles, de símbolos, etcétera, etcétera. Entonces, yo vengo a este festival que no conocía, de la mano de este señor que está ahí sentado. Después los conozco a ustedes, que tampoco los conocía, y digo, oye, pero qué interesante, qué bonito, ¿no? Yo me siento tan agradecido con ustedes, pero de verdad me siento tan honrado de estar aquí con ustedes, además. Gracias a todos. Gracias a vos. Yo quiero contar una anécdota brasilera. Una cosa que es clara es que no hay definiciones de cine experimental. En eso están, lo único claro que tienen todos los analistas del cine experimental es que no hay una sola definición. Y hay una anécdota que me parece muy divertida en Brasil, hoy que veo a Glauber Rocha en la película de Birri. Glauber Rocha empieza con el Cinema Novo y trabaja con Roger Sgancerla. Por alguna razón se separan, ¿no? Sgancerla piensa que el Cinema Nuevo se ha vuelto muy estatal y que no defiende el discurso para el cual había sido creado, y entonces hacen como un brazo dissidente y ellos hacen este cinema que se llama el cinema marginal. Y Glauber Rocha, con su humor, lo puso el cine Udigrudi. El Udigrudi era una parodia al underground. Entonces tenemos otra corriente que es el underground, el Udigrudi, el cinema marginal, el quasi cinema, el cine sin cámara. Entonces hay muchas corrientes que cada una tiene su especificidad. Entonces no vale la pena cogerse la cabeza en definir qué es cinema experimental o cinema de artista, son corrientes. El artista uruguayo Luis Camisa habla de la arte conceptual, no tener una conexión directa con el arte conceptual de Nueva York, el arte conceptual de la latinoamericana. ¿Ustedes creen que el cinema experimental también tiene un origen
diferente de las orígenes europeas. ¿Y qué pasa con qué ha causado con el cinema experimental de América Latina por ser de característica periférica? Mira, esto de la periferia y el centro es algo que se ha discutido muchas veces. Y justamente quien vive, reside y trabaja en la periferia a veces tiene que agradecer mucho que el centro se fije en sí mismo. Sin embargo, yo siento que cada vez más, y eso lo hablábamos ahorita en el almuerzo, cada vez más la periferia, Latinoamérica, el Caribe, hace sentir su voz per se, y tiene una obra y tiene un empuje que ha hecho que aquellos que detentan el poder para darle visibilidad se fijen en esto. Esto que está ocurriendo de aquí sería impensable, en esta semana y en estos meses sería impensable hace unos cuantos años. Yo provengo del mundo de las artes visuales y en Cuba, por ejemplo, que es mi país, durante los años 80 hubo una explosión, pero desbocada, de los artistas visuales que produjeron una obra increíble que está diseminada por el mundo, pero que fue necesario el descubrimiento de esa obra desde afuera por parte de un coleccionista alemán, el señor Peter Luppi, que vio una exposición en Alemania y a partir de ahí se abrió la puerta para los artistas cubanos que entraran en el mainstream del arte internacional. Sin embargo, eso no hubiera ocurrido si no lo hubieran descubierto, pero el movimiento existía. Y el hecho de que los centros de poder, de difusión, etcétera, se fijen en América Latina, me parece interesante, en tanto los artistas no se dejen tentar demasiado por esos cantos de sirena y pretendan complacer gustos. Yo creo que pasa mucho eso es un peligro, pero me atrevería a asegurar que cada país tiene sus propias características y que los movimientos que se van gestando ahí con mucha fuerza pues están emergiendo, y simplemente lo que está ocurriendo es que cuando se hace este tipo de arqueología se viene y se toma lo mejor. O sea que no es al revés, no es que estén produciendo para hacerme visible y para que me tomen, sino al contrario. O sea, se está tomando lo mejor en todos estos estudios, todas estas investigaciones que están ocurriendo y que realmente, como dijo Rolando, a mí me complace mucho también, porque llevo muchos años tratando de visibilizar lo que está ocurriendo dentro del mundo del cine experimental y del videoarte y de los nuevos medios en Cuba, y sin embargo éramos absolutamente desconocidos hasta el momento en que Visionarios lo visibilizó. Contestemos una cosa solo. Sí, solo quería aportar que me parece sintomático que tanto el proyecto de Cine Contracorriente y tal como se ha inaugurado este proyecto, se inauguró con la pieza de Horacio Coppola, Traum. Traum significa sueño en alemán y es una película realizada en Alemania. O sea que de alguna manera sí que puedo contestar que los orígenes, si vamos a los pioneros, hay una referencia a John Richter, Walter Ruttmann, lo que se hace en los años 20. Que en aquel entonces Coppola estaba estudiando en el Bauhaus. El Bauhaus es fotografía, correcto. No, igual que muchos cubanos que tienen una influencia del neorrealismo italiano porque estudiaron en Roma, todos los fundadores de Ticay, o sea, sí existe luego, esa influencia. Como una coda diría, sí, y luego también está la historia íntima de cómo fue transmitiéndose el experimental, tal vez porque Narcisa Hirsch estaba en Nueva York, en un momento ella compró y coleccionaba copias de cine experimental que las llevó a Buenos Aires y las desparramaba, ¿no? Y ella hacía proyecciones de ese material, ¿no? Y así como esas de historias íntimas o muy particulares de gente que iba armando pequeñas colecciones, que iba generando pequeños cineclubs, ¿no? También que están relacionados, ahí fue donde fue entrando también la influencia tal vez del experimental norteamericano y en otros casos por otros cineclubs el experimental europeo. Yo creo que hay un poco de todo, porque dentro de las investigaciones en las que he podido participar, a mí me sorprendieron casos como Cuba y Bolivia. Cuba y Bolivia, que son los países que menos, digamos que tienen propuestas más originales, que uno puede ver
autores que no están contaminados por, digamos, los videoartistas, por Gary Hill, por los grandes videoartistas, hablando del videoarte. Ahí se puede ver cosas realmente originales. Para mí fueron los dos países que más me sorprendieron. Evidentemente se pueden ver muchas influencias, como la película que vimos ayer de Fernando de Cislo, es El perro andaluz, eso es muy evidente. Está, por ejemplo, la película de Luis Ospina, que es Autorretrato de un hombre dormido, que es completamente inspirada en la película de Andy Warhol, y solamente le pone una diferencia, que él pone su cámara, él está dormido y hace que el obturador se dispare cada 10 segundos. Entonces la diferencia es que es la primera película grabada por un hombre dormido, pero es básicamente un ejercicio que hizo aquí en la Universidad La UCLA. Entonces hay un poco de todo. Y lo vamos a proyectar en enero. Todo está. Pero por suerte hay unas piezas que a mí me emociona mucho cuando veo la originalidad de un actor, la idea sin contaminaciones. ¿Puedo aportar una cosa muy linda también? Muy bien, los vasos comunicantes. Exacto. O sea, por el fondo, todos nos estamos comunicando con cosas que están sucediendo, como las moléculas, ¿no? Las moléculas están en todas partes, no las agarras, no las tiras, no las bajas, ¿no? Es un poco eso. Pero una decisión y ya está solo. Que me parece interesante, porque a mí me pasó el producto que tiene Contracorriente, cuando hice la primera selección, tenía muy presente el cine americano, de cómo habían hecho Pian, Sidney y Jonas Mekas, el New American Cinema, que había dinero por toda Europa en los años 60 y 70. Con lo cual me parece que es más interesante la postura curatorial que hay detrás del proyecto, de cómo se presenta, y a partir de ahí trabajar las sinergias y las influencias. O sea, buscar la idiosincrasia de cada uno de los países que sean representados y no tanto buscar un paraguas como un ejemplo americano, ¿no? Como el que hicieron en los años 60. Creo que es más la posición del curador que está detrás en la selección y la presentación del proyecto, que no tanto buscar ya cosas ya realizadas anteriormente. Es una pregunta. En un mundo donde podemos difundir digitalmente tanta información, tal cual el cine experimental, quería destacar a ustedes la pregunta que ¿qué tan importante ven que es difundir y tener presentaciones de cine locales en sus vecindarios, en sus países, en sus estados donde viven ustedes, y compartir lo que está surgiendo aquí como enlace? ¿Que la itinerancia de este proyecto? Digo, más bien, ¿qué tan importante es lo del cine experimental, donde están ustedes en Cuba, desde Colombia, en España, en catalán, y aquí en Los Ángeles? Porque yo puedo contestar eso en Los Ángeles. Claro. O sea, dicho Claro. que en Los Ángeles es sumamente importante tener las oportunidades de compartir el cine experimental tal cual en su lugar donde se ha hecho, o de donde viene del mundo, que venga aquí, porque el estar en un lugar compartiendo es muy diferente de estar viéndolo por Facebook o por un LinkedIn. Pues parte tiene que ver con el hecho de que el cine se vuelve un foro de debate y conversación, ¿no? Que no es simplemente estar allí, tener el DVD o el link y ver la película en casa en una compu, sino estar en un foro público en que estás con otra gente interesada en el cine experimental, y después la proyección hay espacio para conversación. En mi país en particular, cuando Anthony me llamó para hablar para lo de cine a contracorriente, no había tiempo de buscar cine experimental en Colombia. Solo en ese momento encontraba la película Agarrando Pueblo de Luis Ospina. Todo el mundo me decía, aquí hay cine experimental. Y yo, ¿dónde? Estaba, como decía Jesse, en el closet de la abuelita, de la tía, de la prima, el patrimonio.
pero películas en 16, en 35 que no se podían ver, y entonces a mí me dio un poco de pena decir, yo estoy proponiendo películas cubanas, bolivianas, ecuatorianas, de otros países y no de mi país. Ahí entonces yo me puse en la tarea con un grupo de amigos de rescatar esas películas. Ahí aparecen entonces las películas de Luis Ernesto Arocha, y que gracias a eso lo hicimos para unas becas que tiene el Ministerio de Cultura y que se llama Memoria del Cine y el Video Experimental en Colombia. Hicimos esa propuesta y ahí nos dimos a la tarea de rescatar esas películas. A partir de entonces ya empieza a tener un reconocimiento este cine, digamos, el nacional. Ya aparece el nombre de Luis Ernesto Arocha, que era completamente olvidado. Y yo espero que ojalá un proyecto como estos empiece su itinerario, porque una película aislada, una película aquí, otra película allá, no es tan fácil de que circule. Yo espero que con este proyecto, Istmo, que tiene este catálogo tan interesante, todas estas investigaciones, ya es una cosa más estructurada que pienso que va a circular y va a tener una apertura más importante en nuestros países de aquí en adelante. Sí, solo quería aportar una pequeña historia que, por ejemplo, en el caso de este es el arrebato, que hablamos de contexto español, que también se puede comparar con una de las naciones o uno de los países de Latinoamérica, en cuanto a producción me refiero. Sí que tuve que seguir una estrategia, realmente como curador, y lo que hice fue exhibir el programa antes, durante un año, en varios países fuera. Lo llevé a Japón, a Australia, a estuvo Anthology, como he comentado antes, y a partir de ahí generó una especie de curiosidad, porque había un desinterés total de cine experimental en España, hasta hace pocos años. Con lo cual la estrategia fue llamar la atención diciendo, si está reclamándose este cine fuera del país, que es desconocido en nuestro propio país, cuando llegue, realmente la puerta se va a abrir de una forma mucho más amplia. Y así fue. Su estrategia final funcionó. Con lo cual creo que el hecho de empezar en Los Ángeles y esperemos que luego itinere en cada uno de los países donde tiene presencia y donde no también, creo que también va a generar un poco más de, no digo curiosidad porque no es la palabra, pero de reclamo y de atención, creo. Yo quería hablar del caso cubano, que es bien curioso. O sea, la isla de Cuba es una isla. Primero que todo, para conocernos hay que cruzar las aguas. Para conocer hay que cruzar las aguas. O sea, eso es como una gran barrera. Y la misma estructura interna del país nos aisló bastante durante muchos años. Sin embargo, a partir de la década del 90, con la creación de la Fundación Ludwig de Cuba, que se propuso dar a conocer o servir un poco de puente, de link entre Cuba y Europa, Norteamérica, etc., pues se comienza a hacer ese trabajo de arqueología o de investigación sobre el cine experimental, sobre el videoarte, sobre la videocreación en general. Y a partir de proyectos muy específicos, en el contexto cubano se empiezan a organizar desde la Fundación Ludwig, después desde las muestras de nuevos realizadores, encuentros con artistas visuales, con escritores, con publicistas, con gente de diferentes medios para empezar a mostrarles qué se había hecho en Cuba hasta el momento, e inclusive con la colaboración de Champs Libres, una institución no gubernamental de Montreal, Canadá, que se dedicaba a hacer festivales de cine experimental y nuevas tecnologías, pues se hace un taller con el auspicio de la Fundación Ludwig y de la Escuela Internacional de Cine. Se hace un primer taller teórico y práctico, donde por primera vez los artistas visuales cubanos tienen la posibilidad de confrontar lo que a ellos les interesa o lo que ellos medianamente están haciendo con las grandes producciones del cine experimental y sobre todo del videoarte internacional. A partir de ahí es como si fuera un golpe de romper la inercia y de empezar a producir ya desde Cuba mucho trabajo en videoarte y de empezar a rescatar todo lo que nos parecía a nosotros los curadores que era interesante que se había producido en el terreno del audiovisual en Cuba. Más adelante
Ya fuera de la Fundación Ludwig, yo inicio el proyecto Fast Forward, que pretende justamente darle un impulso y una visibilidad al trabajo de los artistas, tanto los artistas visuales como de los cineastas que se han metido en el terreno de lo experimental, y que es como una especie de work in progress curatorial que todavía continúa y que comienza por el interés del director del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano en el año 95, porque se dan cuenta que es el único festival, o sea, el más antiguo de América Latina, pero que no tenía un apartado de cine experimental. Y entonces, a partir de ahí hicimos una primera propuesta de este proyecto Fast Forward, donde estuvieron 3 artistas, hicimos una segunda propuesta medio año después, donde estuvieron 6, y así durante 3 años sucesivamente en el Festival de Cine se empezó a mostrar las obras experimentales de los cubanos, junto con un apartado que antologaba por parte de los organizadores del Festival de Cine, también cine experimental del más famoso de Alemania, de Estados Unidos, Inglaterra, de un montón de lugares. O sea, en el contexto cubano esto es lo que ha ocurrido. A partir de ahí y se visibilizó, y ya son muchas personas, no solo yo, muchas personas que están haciendo trabajos curatoriales, que se está trabajando con la Alianza Francesa de Cuba y se está haciendo un proyecto que se llama Sala Cero, donde los artistas van y presentan sus proyectos ahí en el contexto cubano, o sea, ya es bastante visible. Y es ahí donde cae el dictado cultural que está preparando el proyecto en la figura de Marta Lucía Vélez y Arlindo Machado, que van a Cuba, y por primera vez nos incorporamos a un proyecto grande, aunque ya en el año 98 se había hecho una gran muestra en el Ludwig Forum de Aachen, en Alemania. Eso es lo que pasa con Cuba. Y creo que también con el caso cubano regresamos a la cuestión de definición de cine experimental, porque me acuerdo que cuando fui con otro amigo, colega de la investigación, Álvaro Vázquez, a la Cineteca Cubana, y pregunté, pues, estamos aquí investigando historia de cine experimental en Cuba, y el director de la Cineteca dice, pues aquí no hay, cine experimental no existe. Entonces pregunté, y las películas de Nicolásito Guillén Landrian y Sara Gómez y todos los que salieron en la plática de Luisa, no, eso es lo más convencional, eso es producción del Estado. Entonces, ¿de qué cine estamos hablando, no? Bueno, tenemos que ir cerrando, ya son 5 días, así que muchas gracias a todos, por venir. Podemos seguir hablando informalmente afuera y podemos de paso combinar para ir a comer a algún lugar. Y a las 7 hay el programa de Anthony, y luego volvemos a las 7. Individual de Willy Varela a las 9.